Hola Sergio, buenas tardes. Bueno, pues encantados de tener a los tres por aquí en un día donde sigue escalando la tensión. Contábamos estos nuevos ataques por parte de Hezbollah, todos esperando a Israel y esperando pues esta llamada entre Biden y Netanyahu. Antes de nada, Paco, te quiero preguntar por esto, ¿qué esperas de esta reunión y sobre todo cuándo crees que se va a producir el ataque? ¿No? Parece que hay cierta tensión entre Estados Unidos y Israel, aunque no les guste luego que se lo pregunten. Sí, parece que Israel sigue tirando de la cuerda todo lo que puede para generalizar el conflicto a todo Oriente Medio, ¿no? Hacer estallar por los aires Oriente Medio, ¿no? Con ataques al Líbano, ataques a Siria, ayer mismo, ataques a Irán, etcétera, ¿no? Y tiene la confianza absoluta el gobierno israelí de que Estados Unidos va a asentir a todos los pasos que den, claro, pero por otra parte yo me imagino que dentro de la administración estadounidense están valorando el futuro a medio y largo plazo, ¿no? Del conflicto y del propio Israel, ¿no? Porque Israel ha emprendido una loca carrera basada en ligar su futuro y su supervivencia como gobierno al conflicto permanente, ¿no? A la guerra eterna en Oriente Medio. Y además, claro, están provocando un aumento de la tensión internacional si no estaba ya de por sí tensionada, ¿no? Con el conflicto en el este de Europa, ¿no? Pero bueno, por otra parte, también se está viendo que quizá en un cierto giro a la posición estadounidense influya el hecho de que la situación de Israel puede llegar a ser insostenible no solo desde el punto de vista interno, ¿no? Cada vez hay más malestar social dentro de la sociedad israelí y la situación económica es cada vez más grave, sino también porque sus capacidades de defensa son cuestionables, ¿no? La llamada cúpula de hierro, ante ataques masivos, hemos visto ante la última respuesta iraní a los ataques de Israel cómo la famosa cúpula de hierro se había convertido en una cúpula de hojalata, ¿no? Y habían conseguido alcanzar objetivos militares, ¿no? Que era el objetivo de Irán primordial del ataque, ¿no? Y destruir bases militares, como bases aéreas, como la base del Negev, ¿no? Aunque esta información está absolutamente censurada, ¿no? Incluso las imágenes vía satélite fueron nubladas por los servicios israelíes, ¿no? Es decir, que han destruido ya infraestructura militar importante. Y por otra parte, la famosa invasión del sur del Líbano, así lo anunciaron en un principio, ha quedado una especie de intervención parcial o cada día le cambian el nombre, porque, claro, lo que se está viendo es que las tropas israelíes, a medida que intentan adentrarse en territorio libanés, son repelidos en combate cuerpo a cuerpo por la resistencia libanesa, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo hacer una guerra desde el aire lanzando bombas frente a una población inerme como la de Gaza y asesinar bebés desde aviones y con cohetes, que enfrentarse en el campo de batalla con tropas entrenadas, ¿no? Como les está pasando en el sur del Líbano, ¿no? Bien, toda esta serie de factores, por resumir, yo creo que pueden o deberían influir en las decisiones que tome Estados Unidos al respecto de Israel, porque claro, se están metiendo en un callejón sin salida, ¿no? Pues un callejón sin salida para Estados Unidos, para un Biden que, como decimos, se filtraba, por cierto, en las últimas horas, que insultaba a Netanyahu, decía que era un maldito mentiroso, decía que era un mal tipo, y Austin también nos hemos enterado de que también soltaba algún que otro improperio contra, en este caso su homólogo, contra Yoav Gallant. José, te quiero preguntar por esto, ¿cómo ves la situación en Oriente Medio y el hecho de que el ataque de Israel parezca inminente, ¿no? Parece que están esperando un poco esta llamada con Joe Biden. Hombre, me imagino que Estados Unidos hará todo lo imposible para impedirlo. Recordemos que un ataque en el Golfo Pérsico, una situación bélica en el Golfo Pérsico, significa, bueno, poner la economía de Japón, de la Unión Europea y de China y de la India en muy alto riesgo. O sea, no es ninguna broma atacar a Irán. Las consecuencias que puede tener una reacción iraní o un ataque a la producción de petróleo iraní es brutal. Por otro lado, desde un aspecto puramente práctico, no sabemos exactamente qué cantidad de misiles le quedan todavía a Irán, pero parece que son muchísimos. Con lo cual, la respuesta iraní puede ser devastadora, mucho más de la que hemos visto la vez anterior. Basta con lo que acaba de hacer hoy Hezbollah con la famosa cúpula de papel.
de los israelíes, porque está fallando por todos sitios. Entonces, lo más probable es que Estados Unidos llame a la prudencia, si es que le queda alguna, a Netanyahu. Porque recordemos, el otro día lo confesó el propio Netanyahu en el discurso que dijo contra Macron. Dijo que estaban luchando en 7 frentes. No hay nación, por grande que sea, que aguante 7 frentes de batalla. Y menos una nación de unos 10 millones de habitantes que tiene bastante con defenderse. Recordemos, es que una cosa que me parece impresionante del gobierno israelí es que olvida que su país es muy vulnerable, que son una pequeña y estrecha franja de tierra al alcance de cualquier fuerza medianamente moderna en material aeronáutico que les puede hacer muchísimo daño. Y parece ser que se ha permitido a este gobierno hacer todo tipo de locuras y la situación es peligrosa por la irracionalidad que trae consigo esta política tan aventurera, que además está fracasando tremendamente en Gaza. Recordemos, llevan un año para dominar Gaza y no lo han conseguido. Y se meten en el Líbano. Más el frente de los misiles hutíes, etcétera. En definitiva, me imagino que Estados Unidos les intentará devolver a la cordura por la propia cuenta que le trae no solamente a Estados Unidos y a las economías que dependen del petróleo del Golfo, sino al propio Israel, que su posición no es para nada ventajosa. Pendientes de Israel, pendientes también de Estados Unidos, si consigue frenar, si consigue limitar, pendientes también de lo que le diga Joe Biden después de que se hayan filtrado varios insultos. Yo he dicho los más razonables, no me quiero meter en ningún charco. Fernando, te quiero preguntar por esto, ¿no? Por el papel de Estados Unidos en el conflicto y sobre todo, ¿qué esperas de Israel? Decía Netanyahu que tiene 7 frentes abiertos, pero claro, el más importante, el más peligroso es con Irán, sobre todo también después del ataque de la semana pasada. Pues es que hay muchos elementos. Leía el otro día un artículo que dice una cosa que es interesante y por lo menos a considerar. Siempre todos, en general, hemos atribuido que el lobby israelí en Estados Unidos, más o menos en temas que conciernen a Israel, dirige la política y si algún presidente, el Congreso, lo que sea, se intentan desviar un poco, enseguida los corrigen. Bueno, es decir, que serían los israelíes los que al final imponen sus criterios a los norteamericanos cuando son cosas que, pues eso, les interesan. ¿Y si fuera al revés en este caso? Me explico. Lo ha dicho muy bien José. ¿Quiénes salen perdiendo de esto? Bueno, Israel, por supuesto. De hecho, ahora mismo, hay que decirlo claramente, Israel está siendo derrotada. No está ganando la guerra, la está perdiendo. Pero ¿quiénes serían? Lo ha hecho José perfectamente, la India, China, Europa, los que quieran arruinar a Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene petróleo para sí mismo. Te vale de la fracturación hidráulica, contaminante, más caro, pero bueno. Pero ¿quiénes serían los principales perjudicados? Sus rivales, excepto Rusia, porque Rusia tiene de sobra, pero China sobre todo. Y si utiliza, como ha hecho con Ucrania, a Israel como un proxy para provocar un gran incendio en Oriente Medio, que lo provoca Israel, ellos en un segundo plano relativo, y por lo tanto así perjudica brutalmente a China. No olvidemos que una de las principales fuentes de abastecimiento energética es todo el petróleo y el Golfo que viene de Oriente Medio. Y no olvidemos también que hemos visto que China en los últimos tiempos ha ido aumentando sus compras tanto a Rusia como a Asia Central, a Turkmenistán, Kazajstán, etcétera, por ejemplo, de petróleo y de gas. Está almacenando petróleo y gas, porque se ve venir, pues eso, una guerra o algo parecido. Pero fíjate la jugada que sería de los norteamericanos. Ahora voy a otros elementos. Lo dejo ahí, no estoy seguro de ello, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Porque no olvidemos una cosa, Estados Unidos sabe que su capacidad militar ya no puede, digamos, conquistar países, ocuparlos y tal. Después de la experiencia de Irak y de Afganistán, eso ya no le sirve. Pero lo que sí puede hacer todavía muy bien es caotizar. Y el caos, como dice Pepe, no me acuerdo ahora el nombre, bueno,
el imperio del caos, que lo llama, Pepe Escobar. Es decir, bueno, pues caotizar el mundo le beneficia a Estados Unidos para mantener su hegemonía mundial, para seguir siendo la primera potencia que manda. Vamos a ver, pero aparte está el factor Netanyahu. Netanyahu es un tipo, bueno, como en general en esto los primeros ministros israelíes, la mayoría, que va por libre. Porque además tiene dos elementos que tenemos que considerar. Uno, su ideología, sionista, etcétera, etcétera. Y dos, su propia supervivencia. Porque no olvidemos, antes de la guerra ya tenía un montón de demandas y procesos judiciales por corrupción y por intentar socavar la constitución israelí, eliminando la autonomía o la independencia del poder judicial, que no es poco. Es decir, más luego los que se le han añadido un montón de demandas, etcétera, fundamentalmente de los familiares, el entorno, ambiental, de los rehenes, que han sido extremadamente críticos, bueno, y lo siguen siendo, con el gobierno de Netanyahu, porque no olvidemos, el gobierno de Netanyahu, el primer día, el 7 de octubre, se llenó la boca de promesas y de objetivos a cumplir. Claro, cuando marcas objetivos públicamente, si no los cumples, pues defraudas y además estás perdiendo. Ya le pasó en el 2006 a un nivel, a una escala mucho menor. Vamos a acabar con Hamás en 3 meses. Llevamos un año y no hemos acabado con Hamás. Vamos a rescatar a los rehenes. No han rescatado ni uno. Lo único que hubo fue un acuerdo de intercambio a través de Qatar. Pero nada más. Vamos, luego cuando empieza el conflicto, va 200.000 colonos del norte, porque Hezbollah empezó a ya lanzar misiles desde el principio, lo que pasa es que a un nivel muy pequeño. Vamos a conseguir que los 200.000 más o menos colonos que están en el norte de Israel vuelvan enseguida. Pues no solo no han conseguido que los 200.000 vuelvan, sino que se han ido más, otros 100.000 mínimo. Es decir, la economía, como bien señalabais, es un desastre, pero un desastre insostenible. Se han ido ya una cantidad de empresas de allí. Allí no quiere invertir ya nadie, por lógica, digamos, capitalista. Es decir, ahora van a meter aquí, en un país que está perdiendo, que tiene todos los elementos para que sea derrotado, yo no invierto. Esto es de otros sitios. Es decir, pero no ahí. Y encima está en guerra y tal, y te pueden caer. Señalar también que lo de Hezbollah, pues es que esto, los medios de comunicación occidental, los grandes medios, no se enteran, no quieren enterarse. Hezbollah, desde que ha aumentado el conflicto, desde que empezaron los israelíes con la operación esta, que luego han llamado limitada, bueno, hacen hasta el ridículo, y no se dan cuenta, yo creo que hacen el ridículo, ya me explico. Pues Hezbollah no ha dejado de disparar todos los días. Drones, misiles, cohetes, etcétera. Unos más, otros menos, con lo cual tienen a la sociedad israelí y al gobierno tensionado día a día permanentemente. Y a esto hay que añadir cosas ridículas en la operación limitada. La operación limitada saben perfectamente los generales y tal, incluso creo que Netanyahu, que es algo desesperado. Es decir, si ya lo vieron en el 2006, si te metes en profundidad en el Líbano, te atascas ahí y al final, como en el 2006, sales derrotado. Es decir, que ellos saben. Por eso lo de operación limitada, lo que estamos viendo es infiltraciones de fuerzas más o menos especiales, con bastantes bajas, con unas profundidades ridículas, como muchos 10 kilómetros. De hecho, hacen el ridículo, como no me acuerdo el nombre, como que ayer habían sacado como un triunfo que habían conquistado una aldea pequeñita, le han puesto ahí la bandera israelí, que está a 850 metros de la frontera. Esto dices, ¿pero qué me está usted contando? A 850 metros de la frontera. Y como señalaba muy bien José, es que es un país pequeñito. Tengo aquí, pues eso, también que me lo he apuntado,
declaraciones que han hecho la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y han dicho, si atacan, ya tenemos preparado. Es decir, mira, atacaremos. Ya veremos si lo hacen o no, pero bueno, atacaremos compañías de industrias militares Rafael, refinería Sidut Micha, campo petrolífero de Caris, zona nuclear de Yubit, bueno, total, Dimona, la famosa central nuclear donde se producen las cabezas nucleares bueno, que están en los misiles israelíes. Ciudad de Tel Aviv, puerto de Ascalón, industrias nucleares tácticas de Labón, industrias nucleares tácticas de Tiros y puerto de Haifa. Y es que todo está pegado. Es decir, mientras que Irán, que es un país enorme, tiene distribuidos sus arsenales, sus depósitos, incluso su programa nuclear civil, bien además al resguardo, porque es también montañoso y tienen muchos arsenales, lo vemos siempre en cuevas, incluso cohetes, dentro de montañas, con grandes bóvedas y túneles de hormigón armado, es decir, reforzados. Es decir, para Israel, por mucho que lance una operación tal y con apoyo de Estados Unidos, no va a poder destruir las capacidades de ataque de Irán. Y la respuesta va a ser contundente. Y esa respuesta contundente, al ser un país pequeñito y muy concentrado todo, pues luego está el desierto del Negev, y ahí, bueno, sí está cerca de Dimona y tal, pero el desierto se acabó. Y por eso están pensando. Y además, como decía, el tema de Netanyahu es que Netanyahu, para su propia supervivencia política y personal, lo tiene muy claro. Una huida hacia adelante que caotice todo Oriente Medio y que, por lo tanto, obliga a los norteamericanos a intervenir ya de una manera dura por vía terrestre, etcétera, etcétera. Porque esa huida hacia adelante le permitiría a él sobrevivir por lo menos un tiempo más como jefe del gobierno. No olvidemos, los israelíes están demandando elecciones generales todos los días. Como jefe de gobierno, ya su supervivencia propia, vamos, que no acabaría en la cárcel tan temprano, por lo menos. Y bueno, y aparte la ideología esta sionista del gran Israel, de la destrucción de Irán, etcétera, etcétera. Y eso es lo que no tenemos claro, hasta qué punto Netanyahu y su gobierno de talibanes sionistas están dispuestos a ir por libre. Algunas veces lo hacen, ya lo hemos visto, por eso se quejan los norteamericanos. Bueno, si van por libre y hacen un ataque que no sea testimonial, que no sea para lavar un poco la cara y tal, y hacen un ataque de verdad, Israel tiene un futuro negrísimo. Luego si queréis hablamos de otras cosas, pero es que todo está en contra de Israel. Precisamente hablando de esto, Fernando, del futuro de Israel en